Por eso te bueno. Estás muy distraído. ¿Viste? ¿Sabes qué es? Es una intención mucho más desde que éramos niños. Qué novedad. Todo el mundo está cansado de saber. Bueno, ahora después de tanto tiempo, por mi valor, decidí vencer mi timidez y conquistarla. Qué buena noticia. Ya te voy a escapar. Es una privilegiada. Pero ya guardado. No estamos apagados. Muy buenas noches, Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Esta noche vamos a ver la concordancia que hay a través de los siglos de algo que en esta época, en la actualidad, después de haber avanzado todos muchos de los estudios espirituales, se ha denominado como el derecho de conciencia. Es una ley la cual se cumple y que la vamos a ver acá. Primero vamos a ver el libro de Gálatas allá en nuestra Biblia convencional, y desde allí del libro de Gálatas, después de haber hecho todo ese recorrido en Gálatas 1, vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice con sus propias palabras cómo se manifiesta el derecho de conciencia en su vida. Por supuesto que en las palabras de la Biblia, por supuesto que en las palabras que se utilizaban en aquella época y por supuesto que en las palabras del cristianismo original, el cristianismo de aquella época. Pero básicamente te sugiero que escuches con atención todo lo que él expone, motivo por el cual llegó a él ese conocimiento de Dios. Y una buena vez que hayamos leído acá en nuestra Biblia, entonces vamos a entrar en la profundidad para dilucidar lo que es el derecho de conciencia y su manifestación aquí en este mundo en donde estamos todos y cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo y todos los que tienen un cuerpo físico aquí plantados en este mundo todavía. Entonces, esto es lo que lo vamos a ver, pero antes vamos a hacer algo que se llama una oración potente que encontré en el libro de los ángeles. El libro El Príncipe de los Imposibles. Comencemos. Oh Dios, que con orden admirable dispones los ministerios de tus santos ángeles y también los ministerios de los hombres. Concédenos propicio
que aquellos que perpetuamente te sirven en tu gloria protejan nuestra vida aquí en la tierra y también nos permitan poder ver con claridad en nuestro entendimiento todo el conocimiento de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, conocido como el Gran Yo Soy, y con otros nombres más en el mundo entero durante muchos siglos. Hoy te damos las gracias porque siempre escuchas. Amén y amén. Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol no de los hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Primero quiero explicarte de que la palabra apóstol significa enviado. Y acá el apóstol Pablo hace la aclaratoria que creyó pertinente en ese momento acerca de dónde viene su apostolado. Él dice, no de los hombres ni por hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Desde allí es donde viene su apostolado. ¿Ve cómo el asunto cambia ya en forma radical al concepto que podemos tener nosotros, donde pues se asume un apostolado en una forma pues trivial, somera, así impuesto por otro hombre o por un grupo de hombres. Proseguimos. Y a todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros y por todos nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es de hacer notar la apreciación del apóstol Pablo con respecto a por qué se dio el Señor Jesucristo a sí mismo. Él dice que se dio a sí mismo por el perdón por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay que escuchar bien para poder interpretar bien las cosas. ¿Para librarnos de qué? Para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuestro Dios y Padre permitió ese sacrificio en la cruz
para que fuésemos librados todos de este mundo malo. Textualmente es lo que nos dice acá la palabra. Cuando hablamos del Padre, es a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy asombrado de que pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Es importante este punto aquí. Vamos a verlo. Vamos a dilucidar primero qué significa evangelio. Evangelio significa las buenas noticias del reino de los cielos. Su ubicación ya la sabemos. Es conocido también como las buenas nuevas de Jesús, o sea, las enseñanzas de Jesús. Eso es el evangelio. Una vez aclarado ese punto, vamos a leer el versículo completo para poder pasar al otro. Estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, que estos creyentes y esta iglesia se alejaron de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas que sostienen todo el conocimiento de Dios, que es la enseñanza de Cristo, y siguieron otras noticias del reino de los cielos, de lo que acontecía en el reino de los cielos, y dejaron a un lado las enseñanzas de Jesucristo. Acá proseguimos, y no es que haya otro evangelio, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En realidad, allí se nos explica de que realmente no hay otras noticias diferentes del reino de los cielos, sino las que nos fueron entregadas por Jesucristo. Los tintes como seres humanos, las interpretaciones de nosotros aquí en este mundo acerca de muchas cosas en nuestro vivir diario, han permitido a través de los diferentes conceptos errados que muchos perturben, sin querer muchos en realidad, y perviertan el evangelio de Cristo. Y cuando digo perviertan, no es porque en realidad lo puedan pervertir así como alguien que pueda cambiar, ¿cómo decirte?, lo dulce y echarle un poco de sal y convertirlo en salado, no. Cuando estamos hablando de esa perversión, es justamente de ese punto donde han asumido como una verdad diferentes conceptos
equivocados, diferentes conceptos errados que al sol del día de hoy, para muchos, han terminado siendo una regla y a la vez condenación para muchas personas. Algunos lo han hecho pasar en esa perversión como la verdad de Cristo, como la verdad de Dios. Cosas de hombres, cosas humanas, cosas, creaciones imperfectas, las han hecho pasar como si fuera la verdad de Dios a través del conocimiento que en realidad está un poco reducido en algunos que nunca se preocuparon por buscar de esas buenas noticias del reino de los cielos, las cuales nos trajo Jesús y nos dejó, sino que han preferido pues aceptar lo que la proposición de otros que no son Jesús, voces extrañas que no son de Jesús, conocimiento errado que no proviene de Jesús, y a través del texto bíblico hacerlo pasar como la verdad de Dios. Y así han ocurrido muchas desgracias en la historia de esta humanidad. Hasta el sol del día de hoy, así como ha avanzado el conocimiento de la luz, que es el conocimiento de Cristo, así también ha avanzado el conocimiento del enemigo, la mentira, la falsedad, el concepto equivocado. Y para muchos es difícil detectarlo, porque hasta el sol del día de hoy, muchos no creen en ese aspecto de Dios llamado la verdad como solucionador en sus vidas, y tampoco creen en que esa verdad sea el Señor manifestándose, o sea, Dios. A pesar de que Él lo explicó y dijo: yo soy el camino, la verdad y también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin embargo, muchos prefieren creer que la verdad es otra cosa, que la verdad es eso que te he expuesto a veces, de circunstancias donde alguien metió la pata y vinieron dos y se pusieron de acuerdo para decirle que metió la pata, y él termina reconociendo la que la metió, y entonces ellos ese señalamiento de ese pecado, de ese error, lo asumen como la verdad. Pero déjame decirte una sola cosa. La verdad de Dios es tan solo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Ahí la verdad de un error, la manifestación de la verdad en un error se llama comprensión, tolerancia, paciencia y, sobre todas las cosas, perdón. Así es como se llama
la verdad en un error humano. Se llama perdón, comprensión, tolerancia y paciencia. Esa es la única verdad. Pero tu concepto hasta el sol del día de hoy te viene diciendo otra cosa, y no me digas que no, porque yo realmente he venido viviendo desde hace un buen tiempo y realmente pues ese es el concepto que manda en una gran cantidad de la masa de personas. Ese. En ese punto nosotros tenemos que irnos clarificando. Vamos a proseguir. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente, o mejor dicho, te lo voy a barajear para que me entiendas mejor y no te equivoques. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara unas buenas noticias del reino de los cielos diferente a las que nos enseñó nuestro Maestro y Señor Jesucristo y que le hemos anunciado, sea anatema, o sea, es pecado. Antes hemos dicho también, y ahora lo repito, si alguno les anunciara unas buenas noticias del reino de los cielos diferentes a la que hemos recibido a través de Jesús, sea anatema, o sea, pecado. ¿Por qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que las buenas noticias del reino de los cielos que se les ha anunciado por mí no es según ningún hombre, pues yo ni lo recibí ni le aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. La revelación del Cristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta que yo tenía en otro tiempo en el judaísmo, que andaba persiguiendo a toda la iglesia de Dios y la azotaba. Y en el judaísmo la realidad es que aventajaba a muchas personas allí, de mis contemporáneos y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ninguna persona, con ninguna carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia
y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Y en esto que les escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias que están en Judea y que eran de Cristo. Solamente habían oído decir: aquel hombre que en otro tiempo nos perseguía y nos mataba, ahora predica la fe que en otro tiempo azotaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ahí quiero hacerte notar, antes de que comencemos, vayamos a la profundidad del tema, este punto muy en especial. Este punto donde el apóstol nos habla acá acerca de que a Dios agradó y me apartó desde el vientre de mi mamá y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Predicar significa informar, hermanito, hermanita. No te pongas muy místico, porque en realidad así pierdes el hilo. Predicar significa informar. Entonces, estamos en que a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. En ese momento no consulté de inmediato a ningún hombre, contra ninguna carne ni sangre. Ninguna persona consulté. Ni tampoco subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que me fui para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Eso es lo que plantea. Pero el punto que te estoy tratando de enfocar es ese punto donde él siente, queda claro, más que sentir, no solamente lo sintió, sino en su mente quedó claro de su llamado para llevar las buenas noticias del reino de los cielos, entre paréntesis, el Evangelio. Esto es importante y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver exactamente a nivel un poco más profundo de eso que te dije que íbamos a ver, que se llama el derecho de conciencia, que es una ley espiritual. Y vamos a ver justamente por qué él asume, no solamente a nivel del sentir, de su alma, sino de su entendimiento, de sus pensamientos, de que fue innegablemente apartado para llevar las buenas noticias del reino de los cielos, las buenas nuevas de Jesús,
es decir, entre paréntesis, el Evangelio. Vamos a verlo con amplitud, vamos a ir viendo qué es el derecho de conciencia para una persona que está viviendo aquí en este mundo, que está vivo todavía, pues. Esto comienza así. Hemos vivido centenares de vidas anteriores a la que ahorita estamos viviendo. Es fuerte. Porque a veces no crees algo más sencillo. Creer esto pues te pone en una condición superior a la que tú te estabas dando. Hemos vivido centenares de vidas anteriores a la que ahora estamos viviendo. Fuimos desde lo que llaman un átomo, fuimos una gota de agua, fuimos vegetal, fuimos mineral, fuimos animal y hombre. En nuestra etapa como ser humano o como hombre, hemos sido hombre, hemos sido mujer muchas veces. Hemos pertenecido a todos los niveles sociales y en cada uno de esos niveles hemos aprendido las lecciones propias de esos niveles. Si hoy, por ejemplo, somos unas personas que estamos viviendo rodeados de las ventajas, de las comodidades y de los adelantos modernos, es porque lo hemos merecido ya en nuestra trayectoria. Cada cosa, cada objeto que poseemos por herencia, por compra o porque alguien nos lo regale, lo tenemos ahora porque en alguna vida anterior aprendimos a usarlo y nos acostumbramos a él. La imagen de ese objeto es ya un reflejo en nuestra mente. Y a menos que nosotros mismos la disolvamos, el objeto lo seguiremos teniendo siempre con nosotros, ese u otro igual. Este derecho adquirido es lo que llamamos en el lenguaje espiritual a nivel metafísico, que es lo más amplio que puede englobar todas las religiones, órdenes y sectas y conocimientos espirituales, es lo que se llama allí el derecho de conciencia. Significa que no es posible perder ese objeto o esa cosa jamás. Ni tampoco es posible que se nos pueda robar un objeto cualquiera, ni una joya, ni un dinero, absolutamente nada. ¿Cómo se puede perder ni ser robada una imagen que está grabada en nuestra mente subconscientemente? No es posible. Es parte de la cuarta ley de la creación este derecho de conciencia.
De ella explicó Jesucristo lo siguiente: no atesoréis tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan y el moho y la polilla destruyen. Antes, allegaos tesoros en el cielo, donde el moho no puede destruirlo, ni los ladrones minan ni hurtan. La creencia general es que esto significa que debemos coleccionar única y exclusivamente virtudes y despreciar las posesiones terrenas. Pero la información que te tengo es que no es así. El maestro expuso la ley en esas palabras, añadiendo: porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Ya sabemos lo que él quería decir con la palabra corazón. Además, la frase, como él la dijo, era: porque lo que está en tu corazón es tu tesoro. Fue mal traducida y adulterada cuando la pasaron del idioma arameo en el que hablaba Jesús, cuando la pasaron al latín. Cuando a ti se te pierde algún objeto de tu pertenencia, cuando se te pierde algo por la calle y cuando algo te es robado, con solo recordar el hecho de que tú lo posees y lo tienes por derecho de conciencia, y ese derecho que está grabado en tu mente y esta imagen no te la pueden quitar ni te la puedes perder, basta para que el objeto aparezca intacto en tu vida nuevamente. Alguien te lo devuelve, lo encuentras tú mismo o recibes un regalo parecido. Sin ningún esfuerzo para ti, volverá a tus manos de ahora en adelante, porque ya conoces esa ley. No la olvides. No te angusties nunca ni le tengas miedo a los ladrones. Tu pensamiento en ese respecto se convierte en positivo y no se te puede acercar a alguien con la intención de hurtar. Te recomiendo hacer la prueba la próxima vez que se te pierda algo. Declara: nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Luego, dale las gracias a Dios por el inmenso don que se te ha conferido en esa ley tan sabia, y cuando el objeto vuelva a tus manos, lo cual no tardará en pasar, vuelve a darle las gracias a tu Dios. Mi maestro decía que el que conoce la ley del derecho de conciencia y la practica hasta formar de ella un concepto en su vida, puede dejar en medio de una calle un billete de $100 y nadie lograría verlo. Al día siguiente lo volvería a encontrar en el mismo sitio.
para lo cual es necesario tener el concepto ya formado y la imagen del miedo a los ladrones totalmente disuelta. Yo sé que la primera vez que empleé la ley, únicamente por obediencia y sin estar convencido, y dentro de mí, explica el autor acá, el que escribió, se encontraba en Nueva York y dejó sus anteojos olvidados en un taxi. Al llegar a la casa se dio cuenta de que los había perdido, y como venía de la clase de metafísica con la lección fresca en la mente acerca del derecho de conciencia que te acabo de explicar, declaró al instante la verdad: nada que es mío por derecho de conciencia se puede perder. Mis anteojos volverán a mí. Ellos están en el sitio que le corresponde, frente a mis ojos. Pasaron 4 días y le llamaron de la conserjería para que bajara del edificio a hablar con un chofer de un taxi que le estaba buscando. Y le dijo: señora Connie Méndez, ¿serán suyos estos anteojos? Me preguntó al verme, extendiéndome los lentes. Sí, son los míos. ¿Cómo se le ocurrió a usted que eran míos, de tanta gente que se monta en ese taxi? Mire usted, qué cosa tan extraña lo que me ha pasado. Los taxistas tenemos que entregar en las oficinas todos los objetos que se quedan olvidados por si lo reclama el cliente que lo dejó. Yo en verdad no pude decidirme a entregar esos lentes como en la oficina, quedan anotados todos los recorridos que nosotros hacemos todos los días. Yo me puse la tarea de visitar a cada cliente que llevé a su casa ese día. He tenido que hacerlo fuera de horas de trabajo, por supuesto, y por eso me tardé 4 días hasta llegar hasta donde estaba usted. Esto jamás me ha pasado. Unos lentes corrientes. Le dio una recompensa y se quedó grabada la ley desde ese momento. Sin sus anteojos, ella no vería claro, no podría escribir, se interrumpiría el ritmo de su vida. Este mínimo detalle alteraría el ritmo de una serie de otras cosas que afectaban a terceros. El universo está basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. Allí hemos visto la descripción de esa ley espiritual conocida como el derecho de conciencia. Yo quiero anexar algo más que tiene que ver exactamente con que ese disco duro del alma, donde se almacenan todas nuestras experiencias de vida, tenemos que buscar
que las que se almacenen allí a través de nuestros pensamientos, sentimientos, sean las mejores. Que lo que vayamos a registrar allí en la gloria de Dios, en el reino de los cielos, sea lo mejor. ¿Para qué? Para que podamos gozar de todos esos beneficios en esa eternidad en la cual, para lo cual estamos todos destinados a vivir, en lo cual, sin duda alguna, algunos viviremos en el polo positivo, sí, como no, el polo de la luz, pero muchos siento decir de que otros pernoctarán en el polo de la oscuridad, tendrán el retraso respectivo en la escala evolutiva del Señor, porque sencillamente desobedecieron unas leyes espirituales, las cuales se le explicó para que pudieran utilizarlas en su provecho mientras que están aquí en este mundo, y ayudaran a sus congéneres también a practicarlas y en realidad mantener el orden y la armonía divina. Sin embargo, muchos prefieren ver ese aspecto que es conocido en algunas partes como la gloria de Dios, en otras partes es conocido como el cuerpo causal, el cual pues tiene en sí mismo como círculos de luz, en lo cual pues esa luz allí en cada uno de esos círculos queda grabada la experiencia de vida. Es profundo, ciertamente. No te estoy diciendo que lo crees. Espérate que te vayas y cuando te vayas ves si lo que te dije era mentira o no. O investiga. Pues tienes esa otra opción. Investigar, educarte en el conocimiento espiritual a profundidad y estudiar pues la mecánica cuántica de toda esta situación y condición que origina el derecho de conciencia en la vida de una persona. Es decirte, que te dota de ese don natural que ya tienes y de las cosas que ya posees sin tú haber hecho ningunos grandes esfuerzos. De eso es que se trata. Esa es la bendición del derecho de conciencia. Bueno, tocado este punto, yo en este punto del derecho de conciencia quiero hablarte de ese mismo tema justamente, pero verlo un poco más pragmático en la vida diaria, porque aquí, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, realmente todos en algún momento hemos metido la pata. Sin duda alguna, todos hemos pecado en algún momento. El punto es lo siguiente. Cuando tú estás viviendo, has percibido de parte de tus padres, de la sociedad, de los maestros, los profesores, toda esa información
que va a formar lo que tú llamas o lo que llamamos la personalidad, lo que va a definir tu personalidad. Tienes que quedar claro en lo primero. Primero, en que esa perfección nunca ha existido en ese sentido a nivel de nosotros los seres humanos, porque siempre en alguna forma hemos errado, hemos cometido errores. Eso sin duda alguna es así. Pero el otro punto es nosotros estar claros en las enseñanzas que se nos han dado. Tú puedes haber agarrado la mala costumbre de ser un borracho. Tú puedes haber agarrado la mala costumbre de ser un drogo o un drogadicto. Tú puedes haber agarrado cualquier mala costumbre. Pero el punto es de que eso en tu niñez, en tu juventud más bien, no te exime de poner de tu parte para tú querer aprender cómo se hace correctamente, de tú aprender cómo vas a hacer para solucionar, de tú buscar ayuda para que alguien te diga la realidad de ese tipo de cosas en las cuales tú estés presentando a nivel de tus pensamientos en algún momento dado y que no te sirven y tú lo sabes. Pero de repente, ahorita, como hay mucha confusión en muchas personas, algunos ven, no, mira, la mayor parte de estas personas hacen esto, entonces por eso lo voy a hacer. No puedes asumir de esa forma. Lo que llaman el juicio de valores es algo que es necesario. Uno tiene que sopesar, uno tiene que ver realmente dónde verdaderamente es algo bien para uno como ser humano, la actitud que uno va a asumir en su vida. Y que si va a hacer algo incorrecto, tiene que quedar claro en los riesgos que está corriendo. Y tiene que tener una puerta allí a la mano abierta para poder solucionar después de una metida de pata, si no le conviene. Tú estás viendo. Ese es como el que se emborracha y le gusta formar problemas. Ok, de repente esa es su forma de drenar y la única forma de que puede drenar en ese modo de borracho no se vale. Y ciertamente, si tú lo llevas al razonamiento, la realidad es que borracho no se vale. A ti te pueden haber hecho cualquier cosa tirado en el suelo, borracho. Te pueden haber encendido a patadas, como dicen vulgarmente. ¿Me entiendes? Te dejaron monstruo. Pero tú no estabas consciente de nada de eso. Cuando te levantas te puedes levantar todo morado. Cualquiera puede adjudicarse eso como una gran cosa, decirte, no, yo fui el que te entró a patada, ¿qué es lo que? Eso podría suceder. Alguien que te tenga mucha rabia. Pero el punto de todo esto es de que tú no estabas en condiciones de ningún tipo, primero.
Segundo, no estabas consciente porque lo que estaba era con tremenda pea y estabas tirado en el suelo. Estaba fuera, aolaos, fuera de la realidad, fuera de este mundo, en modo no sé nada. En este punto, tú tienes que quedar claro en que no puedes seguirte dando golpes contra el pecho, no te puedes seguir sintiendo culpable, no te puedes seguir sintiendo mal por una metida de pata de algo que te haya pasado por haber abusado del alcohol. Eso por ponerte un ejemplo. Podría ponerte infinidades de ejemplos. Pero te pongo ese porque es el más fácil para uno identificar. Ya que el alcohol es lo más conocido, es lo más popular, es lo legal. Según la sociedad es lo legal, que cualquiera se puede meter en una licorería, beberse un poco de cerveza, beberse un poco de ron, de vodka, lo que le dé la gana. Siempre y cuando tenga plata lo puede hacer. Entonces, en ese punto, quiero decirte que hay otras formas de pensar en la vida de una persona que lo pueden llevar a esa condición de sentirse mal, de sentirse incómodo, de sentirse pecador. Pero quiero que tú sepas que cuando un concepto es equivocado, allí vamos por el principio que nadie tiene la culpa. Porque eso fue transmitido de generación en generación a través de los padres de uno, de los maestros, de los profesores, de los amigos, de los vecinos, de nuestros mayores, de la televisión, de la radio, del cine, que a su misma vez los que lo transmitieron asumieron de que estaban diciendo lo correcto. Pero cuando tú lo llevas a la profundidad, al estudio profundo, en el libro pues que te refleja más rápidamente la moral de las cosas, que es la Biblia, entonces tú ves allí que había muchas cosas que estaban equivocadas. Y fue necesario que llegara a instancias mayores para que tú te pudieras dar cuenta. Es decirte, a veces a alguien tiene que pasarle una desgracia más para arrepentirse de sus pecados y buscar de Cristo, que es la instancia mayor. Pero la realidad es que no es necesario que en realidad uno tenga que esperar llegar hasta lo último para querer cambiar. Ya por el sencillo hecho de que esta realidad, la cual estamos viviendo, es difícil para muchos, sí es cierto, no nos vamos a caer a mentiras. Para muchos es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no todo es color de rosa, pues. A veces se tiene, a veces no se tiene. Me refiero en términos generales, en términos materiales. A veces siempre hay alguien que te supera en algún punto de la vida. Aun cuando para Dios todos somos iguales, pero siempre hay personas mejores o peores que uno. Eso no se puede negar en los diferentes ambientes de la vida, en los diferentes aspectos de esta vida que estamos viviendo.
Entonces, cuando realmente nosotros nos encontramos en una situación que cuando nos causamos un malestar, cuando verdaderamente estamos viendo que la regamos, la pusimos y queremos cambiar, el querer cambiar ya es un gran paso. Y el otro segundo gran paso es buscar ayuda idónea, ayuda acorde con lo que nosotros necesitamos tratarnos. Y con esto no me refiero a sencillamente cualquier enfermedad que puedas sentir en un momento dado, sino a cómo arreglar las cosas en forma correcta en la vida de uno antes de llegar, si fuera posible, a esa instancia mayor, a la instancia superior, la cual es el Señor. A ese conocimiento que es infinito, es profundo. Si ni siquiera has querido arreglar un conocimiento finito en tu vida, que es como en realidad reeducar tu vida a nivel del pensar, del sentir, que es reeducar tu vida de ciertos hábitos que no te sirven a ti y a nadie, para cambiarlos por otros que sí son buenos para ti y para todo el mundo. Conti más que tú vengas a buscar de una instancia espiritual, la cual es infinita, si te ha hecho difícil algo más sencillo. Por lo general, el que es más o menos consciente del asunto, con sentido común, puede buscar la forma de un psicólogo, un psiquiatra, alguno de estos terapeutas pues profesionales. Puede buscar enseñanzas de autoayuda, algún maestro que lo lleve por diferentes enseñanzas de autoayuda para autocorregirse en sus fallas espirituales a nivel mental, emocional. Pero si todo esto lo dejas de lado, sabiendo que lo tienes que arreglar, y lo dejas de lado para tú tratar de evadirte de la realidad, fumándote un porro, metiéndote una botella de whisky o unas 3 cajas de cerveza, ya el asunto pues se te está complicando, porque la realidad es que después que se te pase el efecto de la sustancia que estés consumiendo, vas a estar en una forma peor. Y te digo que vas a estar en una forma peor porque la realidad es que vas a tener el ratón moral que no sabe qué fue lo que hiciste, porque de pronto se te pasó la mano, 3 cajas de colda, una botella de whisky, un poco de sustancias no lícitas. Eso te puede hacer perder la conciencia en un momento. Pero como tú
realmente lo que quieres es hacer un cambio en tu vida, no sentirte que esos pensamientos te rebotan como pelota de ping-pong, pensamientos negativos van y vienen, por más que eres buena gente, esos pensamientos negativos te están rebotando todo el tiempo en la cabeza, como pelota de ping-pong. ¿Por qué? Porque tú nunca has hecho un trabajo espiritual allí, un trabajo mental, un trabajo psicológico en tu vida. Tú no has hecho una reeducación mental, emocional en tu vida, nunca, jamás. Tú lo que tienes es sencillamente información teórica de estas cosas. En este punto te hablo con propiedad. Te hablo con propiedad por saber lo que estoy hablando, por haber vivido muchas cosas y por haber estudiado y practicado muchas de ellas. Cosas que van en beneficio de nuestra condición humana, como el querer cambiar de lo negativo a lo positivo. Ahora bien, cuando tú llegas a esta instancia y vas a una instancia mayor, que es la instancia de Dios y su mundo espiritual, tú te estás entrando en aguas más profundas. Porque ya acá no solamente, ahí ya el canon en realidad es regulado por una cuestión, una palabra que llaman fe. Y alude una situación la cual tú jamás y nunca puedes ver con tus ojos, solo ves sus frutos, sus manifestaciones de palabras y acciones de las personas aquí en este mundo, y para ese momento podría ser tarde. Para ese momento podría ser tarde, porque si no te llegó el mensaje de tu alma que te dice a ti, por más entorpecido que estés, que la realidad, el sentido común dice que hay que aceptarla, y el sentido común es la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra. Entonces, si tú no aceptas esa condición, ¿cómo vas a aceptar lo demás? ¿Cómo vas a aceptar? Vas a venir con aquella tan grande a decir, acepte a Cristo como mi Salvador personal. Lo puede decir, claro, porque todo el que tiene boca lo puede decir. Pero la realidad es que allí es donde tú conoces profundamente lo que es la fe y las obras. Ahí es donde tú vas a enseñar tus obras a través de la fe. Pero como la fe no es algo que tú puedas ir a comprar allá en la farmacia, dame 2,000 bolívares de fe, dame 10,000 bolívares de fe. Esa fe, hermano mía, hermano y hermana, llega a través del conocimiento, porque así lo refleja la Biblia. La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué es? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Pero en este punto ya tú ves
el gran atraso. Ni siquiera te has puesto a lidiar con tus propios pensamientos y tus propios sentimientos. Y vas a lidiar con lo de los demás. Vas a lidiar con lo de algo que tú no ves y no conoces, que es el Espíritu de Dios. En este punto, en el libro del Apocalipsis hay una palabra bien fuerte que habla el apóstol Juan, donde dice que a una de las iglesias le escribió esa cuestión tan fuerte de que le dijo de que fueran a comprar de él oro, que habían dejado el primer amor y una serie de cosas, unas más fuertes que otras, que le llamó, los exhortó. Y los exhorta sencillamente por eso. Porque primero uno tiene que estar claro en que el proceso es, como dijo Juan el Bautista, arrepentirse. Arrepentidos y enderezar la senda del Señor. Sabemos cuál es esa senda. Esa senda es tu vida, la mía y la de cualquier ser humano que está viviendo aquí. Esa es la senda. Esa es la que hay que enderezar. En esa senda, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Puro pensar y sentir conceptos de diferentes formas de las cosas, de las personas, de las religiones, de las iglesias, de todo. Eso es lo que conseguimos allí en esa senda. Conceptos de todo tipo, porque la vida de nosotros aquí en este mundo se rige a través de los conceptos. Por eso te digo, si el concepto está equivocado, la respuesta va a ser equivocada. Por eso se habla y dijo Jesús, mas el que practica la verdad viene a la luz para que se vea que sus obras son hechas en Dios. Pero no es que vino a donde el montón de gente que no sabía nada más, y se plantó y dijo una serie de cosas a favor de una congregación, por decirlo así, a favor de un grupo, vamos a decirlo así, de interesados en alguna situación o condición. Más que el interés que pueda haber en que se manifieste Dios a través de todos y cada uno de nosotros, a través de su palabra, a través de su verdad en nuestra vida. Ese es el motivo por el cual Jesús nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ese es el motivo que nos permite Él ver a profundidad cuando nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Porque la verdad es un aspecto de Dios que en definitiva es la salud de nuestra vida a nivel mental, a nivel emocional. Tú prefieres verlo más misterioso. Bueno, en otra parte lo llaman Cristi Yoga.
como en la India, por ejemplo. Si lo quieres ver más místico y si no quieres ser religioso, no quieres ser cristiano, no quieres... ¿Me entiendes? Velo ahí. ¿Qué significa eso? Casar el pensamiento con el sentimiento en una práctica que se llama la verdad, la cual sabemos que es la manifestación de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Para que nuestro concepto no siga con sus basuradas. Lo sabemos porque sencillamente la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Por eso es tan indispensable que vayamos en este conocimiento, en ese sentido del aprendizaje. No, como dijo el apóstol Pablo, no es que lo hayamos logrado aún, pero por lo menos estamos trabajando en eso. Tú estás haciendo un trabajo secular, todos hacemos un trabajo secular, donde hay otras personas que no son creyentes, hay otras personas que dicen que lo espiritual, que la vida no existe, y no sé por qué andan por ahí, serán zombies. Y así. Cuando alguien dice ya, por ejemplo, de que niega lo espiritual, ya va mal. Porque la vida que tiene, eso que está produciendo su pensamiento y sus sentimientos, la produce algo que se llama el espíritu, que es el que vivifica. Y no lo digo yo, no se lo va a decir el psiquiatra o el psicólogo, se lo dice la Biblia, se lo dice Dios directamente. Enseñanzas de miles de años que le han echado tierra muchos conceptos equivocados, oscureciendo el panorama de la vida de muchas personas. Aquí no es que llegaste y te convertiste en un Dios. Esto no es una panacea. No es que llegaste y los mejores carros ya y por ahí sacan la cuenta, porque hay muchos que sacan la cuenta por lo que ven. Si ven a una persona con unas tremendas naves, unas buenas edificios, una buena casa, una buena cuenta en el banco, no, ese es su Dios. A ese es que le van a dar las reverencias. A ese es que van a atender más que al Señor. Pero lo que no sabe es que sencillamente la sustancia de lo que vemos y de lo que no vemos es la sustancia de Dios. Los conceptos nosotros los producimos igual que todos nuestros pensamientos con la sustancia espiritual de Dios. Y por la misma vuelta lo que se produce luego, que son los sentimientos. Lo producimos con la sustancia de Dios. Entonces, ¿cómo tú crees? ¿En qué cabeza cabe que va a ser más importante algo con que un producto de el que va a ser más importante que Dios, que es el que lo produce, que el que lo hizo? Sin Dios no existiríamos nosotros, porque Él
es la causa y nosotros somos los efectos. Él es el Padre de los espíritus y nuestro espíritu es parte del de Él. Tenemos que ir poniendo de nuestra parte. Si vamos a buscar del conocimiento de Dios, vamos a buscar como es, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impurezas y sin imperfección, como Dios mismo lo haría. Hacerlo todo como para el Señor, dice la palabra. Vas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedes, como para el Señor. Él vive en ti también. El corazón tuyo también es el templo no hecho a mano, donde vive el Dios viviente, con el cual produces tus pensamientos y sentimientos. Queda claro en eso, por lo menos por el día de hoy, en el nombre de Jesús. Yo quiero que Dios te bendiga grandemente, en ese mismo nombre, en el nombre de Jesucristo, que es el que enseña la doctrina y el consumador de la fe. Imagínate por un instante nada más la fe que podría tener una persona de que se iba a resucitar dentro de 3 días para poder asumir toda esa conducta de dejarse matar para luego resucitar al 3er día. Hay que tener una fe muy tremenda para que eso suceda. Y sucede. De eso te voy a hablar en otro momento, pero me he documentado al respecto de ese punto. Los parámetros donde la fe no solo ha movido esas grandes montañas que algunos quieren hacerla ver, no, que movió la montaña así en forma metafóricamente a nivel de el pensamiento, aquel concepto que estaba equivocado. No, aquí estamos en el mundo físico, el que llaman el mundo de baja frecuencia. Aquí es donde vamos nosotros a hacer nuestra tesis, nuestro examen, y vamos a pasar o aprobados o reprobados para allá, para esa oscuridad. Pero lo cierto es que eso está sucediendo aquí ahora en este instante y en este día. Y recuérdate esto: el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad, y aquello que no supieras también te lo mostrará. Palabra de Dios es esa. Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Jesús vamos a pasar a la oración para despedir este live. Señor Padre Celestial, muchas gracias por permitir orar. Gracias por todas las personas que asisten diariamente al live. Gracias por lo que estamos estudiando, la doctrina espiritual, todo lo que es pertinente a tu reino de los cielos. Muchas gracias por Jesucristo que es nuestro Maestro y es el de las grandes enseñanzas e infinitas y excelentes. Y muchas gracias por todos los hermanos y hermanas que también pues están haciendo su aporte, su grano de arena en la obra tuya, amado Padre Celestial. Señor, este día te agradezco enormemente por la plataforma TikTok Live, a través de la cual se ha podido hacer el trabajo de administración un poco más amplio y más sosegado y más cómodo. Gracias, Señor. Gracias también por todas estas personas que
están todos los días asistiendo y que también estaban en las calles junto conmigo, escuchándome mis predicaciones acerca de ti y de tu mundo espiritual en los diferentes lugares de las ciudades de Puerto La Cruz, Guanta, Barcelona, y donde últimamente después de cierta edad he logrado llegar. Gracias porque esto ha llegado a niveles insospechados para mí. Se ha ido a predicar pues hasta en la policía, se ha ido a predicar en todas partes, en los hospitales, en los lugares de oscuridad extrema. Se ha prendido esa luz allí, ese bombillo. Y bueno, gracias por eso también. Señor, hoy te pongo en las manos a todos los que en realidad necesitan salud. En todas las múltiples formas de la salud. Dale salud a todos los que están enfermos de diferentes dolencias y enfermedades, tanto físicas como mentales y emocionales, Padre Celestial, en ese carácter psicosomático, Señor, verdaderamente dales salud a todos ellos, que no sigan pensando ni imponiéndole a sus cuerpos cosas negativas con sus pensamientos, para que no se sigan ocasionando esos estados de hipocondria. Señor, sánalos. Sana a esos que están operándose ahorita en los hospitales. Sana también pues a esos que fueron a llevar las sopas para allá, para el Hospital Racetti, que donaron unas cuantas cientos de sopas. Gracias, porque en realidad es el deber ser, es la humanidad que tú deseas que se manifieste. Señor, gracias por todos los médicos, por las enfermeras, por los guardianes, por el personal de mantenimiento. Gracias por todas estas personas que también de alguna forma, aunque parezcan increíbles, mitigan ese dolor de ese último momento. Y no precisamente son las iglesias, sino esas personas que con cierto sentido de humanidad están a cargo de sus de empresas funerarias y allí hacen lo mejor que pueden para atender en ese último adiós a esos cuerpos físicos que ya dejaron su espíritu. Gracias por esa gente también, gracias por allá, por algunos que conozco, gracias a Pineda, gracias por allá a Régulo Solano Mejías, gracias al señor Wilmer Martínez, gracias Señor por también Alejandro, gracias por la señora Heulis también, que en realidad pues son muy de condición humana con todas las personas que en realidad tienen este tipo de problemas allí en la empresa a la cual están a cargo ellos. Muchas gracias por Ebrahim también, que ese muchachito en realidad pues un poco travieso, Señor, tú sabes, en realidad, pero en realidad tú sabes cómo sobrellevarlo y sabes que él en realidad se ha decretado como que está alejado del Señor, pero al final yo sé que en realidad está más cerca de ti cada día, buscando y batallando en su interior por sostener su vida en la cual eres tú, Señor, en plena manifestación. Gracias por Ebrahim también. Gracias, amado Padre Celestial, por
Este muchacho que he visto pues muy tesoneramente buscando establecer su negocio más firmemente, cada día más, llamado Abruzos Pizzería, allí en el Paseo Colón y en Lecherías. Bendícele su actividad, porque el muchacho pues es como dice tu palabra, el hombre bueno del tesoro de su corazón saca las cosas buenas. El muchacho está sacando lo mejor de sí en su trabajo. Señor, también bendícele el bien a todos mis hijos, a Elumar, a Eluzmarina, a Edimar, a Isobelis, Tamara, a José Jesús, Laura, sobre todo a José Antonio. A José Antonio, que verdaderamente, pues, Señor, tú sabes cómo es el asunto y que en realidad él, pues, ayúdale también en todo lo que sea menester, especialmente en cualquier cosa inherente a la sanación. Sánalo. También, Padre Celestial, a Josefina del Valle Martínez de Marcano, también a todos nuestros familiares, amigos y vecinos, y a toda la gente de acá, del barrio más grande de esta ciudad que se llama Chuparín Arriba, el cual consta de diferentes nombres, arrancando desde allá, desde Montecristo, Chuparín Central, La Torre, por allá Las Delicias, Las Charas, por allá Valle Verde, Colina de Valle Verde, esa parte del Junquito que también le pertenece, el Callejón Oeste, aquí Las Charas, La Pedrera, La Laguna, La Invasión, y todo pues, Padre, lo que verdaderamente conforma el barrio más grande de esta ciudad. Gracias por este barrio que en realidad trata bien a todas sus congéneres, sus personas. Señor, también muchas gracias, como te dije, por esta plataforma TikTok Live. Mantén pues el perfil de TikTok Live en alto para que las predicaciones lleguen, como ya me he enterado, a muchos países en el mundo entero. Muchas gracias por eso. También, Señor, hoy sana a esos que están en las calles como indigentes, enfermos mentales, también drogadictos, a los que están pues a cargo de lo que llaman la justicia, a los centros policiales, los efectivos policiales, a todos sánalos en las múltiples formas que puedan ser sanados. Sana el sistema de justicia también, sana el sistema de modus vivendi de esta humanidad, sana absolutamente todo. Sana muy especialmente también a esas personas que están retiradas del mundo de la civilización y que no han oído hablar de Cristo, no han oído hablar de lo espiritual, no han oído hablar de ningún conocimiento de esto que en realidad indican que Dios es su vida. Señor, permítele que sepan que tú eres su vida y que nunca han estado solos, que ahorita tampoco lo están y que nunca lo van a estar. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es eso? ¿Estás flotando? ¿Me quieres